producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy 28 de diciembre. Ya estamos despidiendo el año. Traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano por el multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio XZ Broadcasting Nacional en su 730 amplitud modulada, el cual es retransmitido cada día de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante el programa contamos como siempre con ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días. ¿Cómo te has sentido desde ayer Con para un acá? apagón desde las 9 de la noche. A eso me refería. Hasta ahora. Todavía está la brigada ahí, que acaba de llegar, después de más de 7 llamadas a la gente esta de sur y de norte. Que por cierto, para recordar lo impropio de esa presencia, aquí está el boletín del Banco Central, balanza de pago de la República Dominicana 1995-2000. Y aquí, en la página 81 de ese boletín, aquí está el informe de las inversiones que esa gente hizo aquí. Y el resumen de esas inversiones dice lo siguiente: que Unión Fenosa puso en efectivo 211.9 millones de dólares, AES puso 109.3 millones, HIC y NCI pusieron respectivamente 144.5 y 177.8 millones. Esos son ya en la parte de generación. Ahora, la proporción que cada uno de ellos puso es del 34.5% del capital requerido. El resto se lo dejaron consignado como inversiones de cartera en el exterior. Es decir, que eso nunca entró aquí. Ese 34.5% del capital requerido, que es el 50% del total, se reduce entonces a un 17.25% del capital total, que fue subvaluado porque nada menos que la Arthur Andersen, esa misma que convalidó todas las declaraciones fraudulentas contables de la Enron, que ha producido el desastre mayor, la quiebra mayor en la historia reciente de los Estados Unidos en materia bursátil. Y esa misma empresa, la Arthur Andersen, representada aquí por la Ortega y Asociados, convalidó la subvaluación del capital de los activos de la Corporación Dominicana de Electricidad. Y esos son los señores que tenemos sentados aquí, expoliando a los dominicanos, con un 17.25% del capital total subvaluado, que viene siendo probablemente un 8% del verdadero capital que debió haberse declarado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos padeciendo los dominicanos. Esa expoliación que la dejó el gobierno de Leonel Fernández, pero que este gobierno lo ha tolerado y lo ha apañado. Entonces, nosotros los dominicanos tenemos que fumarnos eso. ¿Ustedes quieren saber por qué nosotros estamos apagados desde las 9 de la noche? Porque el proyecto que se llamó en su momento, ¿no?, Jardines del Embajador, que ahora se llama Condominio Embajador, que son 225 apartamentos. Son más de 1.300 personas que convivimos allí. Bueno, pues tiene lo que en su momento, y estoy hablando del año 1977, era lo más avanzado, que era soterrar los alambrados. En lugar de estar guindando los alambres sujetos a la brisa, a la lluvia, etc., está soterrado. Pero por fallas de diseño, los registros del sistema eléctrico soterrado están en puntos bajos que se llenan de agua. Entonces hemos tenido desde el principio un conflicto permanente entre la captación de agua donde no debería haber agua y los circuitos. Entonces cada vez que llueve mucho, aquello se va. Bueno, pues eso está así desde entonces. Pasó la Corporación Dominicana de Electricidad
Y había entonces una sola cuadrilla de soterrados en todo el territorio nacional. Bueno, ahora tenemos eso en manos de Norte de Sur, que es un monopolio. Y sigue siendo una sola cuadrilla que tiene las responsabilidades de la Máximo Gómez hasta Pedernal. Soterrado, una sola cuadrilla. Entonces esa cuadrilla, como no tiene relevo, a las 10 de la noche se fue para su casa. Nosotros reportamos a las 9 de la noche la avería y ahora es que está llegando la cuadrilla. Ese es el magnífico servicio que tenemos nosotros de estos señores y después no quieren que le digamos pirata. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso, porque hoy tenemos que hablar también de las declaraciones del nuevo embajador norteamericano, Hans Estrel. Roger, no podemos dejar de hablar de esta tragedia que ha pasado. Qué lamentable, qué Esto doloroso. es una cosa increíble. Uno se pregunta, ¿y es posible que estén circulando en las calles dominicanas personas que sean capaces de producir Desaprensiva, un desastre así? No se sabe todavía cuántos muertos va a haber, porque esos son los 13 que mató instantáneamente. Pero los heridos probablemente mueran más. Niños. Entonces, esto era un batón ballet. Tú sabes lo que es que una comunidad allá en lo último del territorio nacional, el Salado de Neiva, hacen el esfuerzo de organizar su batón ballet de niñas, imagino yo, de todas de extracción muy modesta, que han hecho el esfuerzo de adiestrarse. Y entonces esa pobre comunidad está festejando sus días de Navidad con su batón ballet para que venga este loco con un guía en la mano A sepultarlas en el dolor. a llevarse de La tragedia. encuentro el desfile que ellos tenían. Borracho. Bueno, pero ustedes saben por qué. Porque este país está en una anarquía. Así es. Es una anarquía. Este señor probablemente sea además analfabeto. Si le llegan a echar mano, porque salió corriendo, el público Si lo cogen, lo le linchan. echó encima del vehículo y lo quemó, pero él salió corriendo. Probablemente sea analfabeto. Ojalá lo examinen, porque yo tengo la experiencia de haber ido con mi familia a examinarme y delante de mí, la doctora que estaba examinando la vista tenía muchos ratos con un fulano y que no acababa de atinar con nada hasta que ella le preguntó, dígame, ¿usted sabe leer? Y el tipo le dijo que no. Entonces la doctora lo despachó. Yo me quedé con la pregunta, ¿cuánto tiempo va a tardar ese individuo de hacerse de una licencia por la izquierda? Entonces así es como andamos. Bueno, yo les puedo decir también que por poco pierdo la vida en plena John F. Kennedy. Y no fue a base de un vehículo que viniera corriendo, sino que a las 3 de la tarde, estando el tráfico coagulado ahí en la John Kennedy, y viniendo de oeste a este frente al semáforo que está en la esquina de la Tiradentes y como a 20 o 15 metros de distancia, estábamos detenidos varios carriles de vehículos, ¿no? Al lado me quedó una patana, eso fue en el año 97. Cuando el semáforo se puso verde, la patana en lugar de arrancar hacia adelante, arrancó encima de mi carro y se subió encima de mi carro. Cuando yo vi que aquello venía encima de mí, yo pensé que me iba a aplastar. Eso fue arrancando de cero, una patana. Ese señor no tenía absolutamente ninguna documentación arriba. El vehículo estaba a nombre de otra persona, que por cierto ahora resulta que es un importante funcionario de este gobierno, del área de transporte. El señor Castillo. Y entonces estaba a mano de nombre de otro, pero resulta que nada, no tenía el chofer no tenía licencia porque ya se la habían quitado, no tenía seguro, la matrícula estaba a nombre de otra persona, distinta a la que él dijo que era el dueño del vehículo. Pero así es que andamos en este país. Y ese que dirigió esa empresa, arquitecto, de esa manera, está dirigiendo un organismo del Estado encargado de dar el servicio de transporte con la eficiencia y la seguridad y la regularidad que debe dar. Es que aquí andamos No, pero, anda por oye, hombro. Esa misma persona. Nada más hay que observar la manera en que manejan los llamados taxis. A los que le han puesto el letrerito de taxi, sean vehículos de 4 puertas, o sean de los llamados minivans, ¿no? Ajá. Parece como si le hubieran dado licencia para matar. Cuando decimos esto, queremos decir
que le dieron licencia para no observar ninguna de las reglas del buen manejo vehicular, sino que andan por la calle zigzagueando, buscando la línea de menor resistencia, aunque se lleven de encuentro a quien sea. Entonces ese es un problema, eso no es más que una manifestación de anarquía. Yo escuché, antes de venir para acá, a Willy Paz hablando del problema de las armas. Yo no estoy de acuerdo con el enfoque que le dio a Willy, porque Willy está preocupado por el hecho de que ha habido 2 mandatos sucesivos de secretarios de Interior, uno en el gobierno de Leonel Fernández, que fue Jorge Botello, que dio muchísimos permisos de los llamados formularios A25 a los militantes del PLD. Pero vino entonces este gobierno y Fello Suberví le dijo a la prensa que él le había dado más permisos a su gente, los suyos, no a los PRDistas, que lo que había dado el PLD, porque su gente eran más que toda la militancia del PLD. Entonces uno se queda abismado y digo, bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a comportarnos civilizadamente en este país si estamos armando indiscriminadamente a la población? A donde yo no estoy de acuerdo en el enfoque de Willy, es que él obvió la situación, que es un círculo vicioso, de que la delincuencia en este país está armada y no tiene permiso. O sea que entre los permisos no están los que tienen los delincuentes. Ahí se podrán incluir todos sus actos de violencia, que si fulano de tal se encuentra con perencejo y se van a una discusión y cada uno jala por una pistola y se largan 4 o 5 tiros y se matan recíprocamente. Bueno, eso sí es producto de esa difusión o diseminación de permisos. Pero cuando usted lo asaltan en la calle, o cuando estos asesinos que andan sueltos por obra y gracia de no se sabe quién, y matan a un senador de la República, le preguntaron si tenían permiso, porque tenían armas. Entonces ese es el problema. El problema es que la delincuencia en este país está armada hasta los dientes. ¿Por qué? Bueno, porque ahí en la frontera hubo un descontrol total, y de Haití para acá ha venido de todo. Aparte de que han venido muchísimos haitianos, han venido muchas armas. Y eso se ha convertido en parte del comercio, porque siempre hubo mercancías que venían desde el lado de Haití, provenientes de Europa y de otros países, para burlar las aduanas. Pero entre las cosas que han estado pasando por la frontera, como parte de ese comercio ilegal, están las armas. ¿Y a dónde ustedes creen que van esas armas? Bueno, a todas partes, incluyendo a los delincuentes. Entonces, por cierto, hablando de Haití, ahora hay un problema con el fulano este que vino. Ajá, Guy Philippe. Sí, Que penetró subrepticiamente, digo, aparentemente, porque pasó por todos los chequeos y verificaciones que se hacen con un pasajero normal, ¿verdad? En el aeropuerto, como aeropuerto de entrada. Pero se introdujo en el país, ahora dice Haití, que eso da como resultado una situación a la seguridad de la perspectiva de la reunión entre el presidente que pone en peligro. Y es verdad, yo comparto ese criterio. Si tengo un adversario de mi gobierno tan hostil como es, en un territorio que yo voy a ir a visitar, evidentemente, arquitecto, eso potencialmente podría Pero vamos a resultar. terminar aplaudiendo a Philippe. No. Porque nos ha ahorrado la indeseable visita bueno, de Aristide, desde ese punto ¿verdad? de vista. No, pero yo quiero recordarle este valioso documento, quiero reiterárselo para aquellos que no presenciaron el programa de ayer. Esta copia del acuerdo que se firmó en el año 37 entre la República Dominicana y Haití a propósito de las muertes que se produjeron en el año 37 de haitianos en suelo dominicano. Además del acuerdo económico, que fue el pago de $750,000, de los dólares de aquella época, lo importante de este documento es que contiene 2 acuerdos de materia de migración y de orden público. Oigan, se lo voy a repetir. El 9º dice, los 2 gobiernos, el dominicano y el haitiano, dictarán y harán cumplir cada uno dentro de su propia jurisdicción todas las medidas administrativas y todas las disposiciones ejecutivas útiles o necesarias para asegurar a los nacionales del otro estado, residentes o presentes en su territorio, toda la protección que a aquellos les garanticen las leyes del estado en cuyo territorio se encuentren,
vamos a ponerlo claro, en el caso dominicano, los haitianos que estuvieran en el país tendrían las garantías y la protección que le otorgaran o garanticen las leyes de la República Dominicana, pero comenzando por la ley de migración que le exige estar legalmente en este país, ¿verdad? Y la que de todos modos les reserva el derecho de gente, que se refiere entonces a los derechos humanos. Oigan lo que dice entonces el artículo 10. Para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nuevas dificultades, las altas partes acuerdan, primero, que cada uno de los dichos gobiernos adoptará las medidas necesarias para impedir que sus nacionales se introduzcan por las fronteras en el territorio del otro Estado sin el correspondiente permiso de la autoridad competente de este. ¿Qué ha hecho el gobierno haitiano para impedir que sus nacionales pasen por la frontera hacia territorio dominicano según se lo exige este acuerdo que ellos firmaron? Segundo, que en conformidad con las buenas normas del derecho internacional se procederá a la repatriación de los nacionales de cada estado que se encuentre en el territorio del otro estado en violación de las leyes de este o que fueren declarados indeseables por las autoridades competentes del mismo. Es decir, que la República Dominicana no tiene que volver a hablar de migración con Haití como se ha estado diciendo en la Cancillería Dominicana, porque eso se pactó en 1937 y el gobierno haitiano se comprometió a tomar todas las providencias para evitar que sus nacionales pasaran por esa frontera. ¿Dónde está el cumplimiento de eso? Entonces viene el derecho que tiene el gobierno dominicano, el pueblo dominicano, a repatriar esos indeseables que están metidos aquí violando la legalidad dominicana y violándolo esto, desde luego, la soberanía nacional. 3, que cada uno de ellos hará aplicar por sus propios tribunales las correspondientes sanciones a sus nacionales que, habiendo cometido hechos delictuosos en el otro estado, se encuentren refugiados en el territorio patrio. Y yo le pregunto entonces al gobierno haitiano, ¿qué ha hecho con esos delincuentes que azotaron a todo lo largo de la frontera a los hacendados dominicanos, muchos de los cuales tuvieron que salir huyendo de sus predios, pequeños propietarios dominicanos, porque los tenían hostigados entrando a robarles sus animales y asaltarlos en muchos casos, produciéndose muchísimos incidentes en la frontera en suelo dominicano para luego salir huyendo para Haití? ¿Qué ha hecho el gobierno haitiano con esos delincuentes? Entonces eso es el asunto. Cuando nosotros nos enfrentamos en una reunión a la necesidad de organizar un evento para fijar una posición frente a los problemas que nos estaban suscitando los haitianos en el territorio dominicano o el país vecino con sus actitudes de agresión a la República Dominicana, decimos lo que tenemos que hacer es cumplir el Estado de Derecho. Y eso fue cuando el padre Regino me dijo que los problemas que teníamos con los haitianos eran demasiado complejos para enmarcarlos en el estrecho contexto del Estado de Derecho. Y yo le contesté, pero padre, ¿y cómo puede haber solución a nada que no sea cumpliendo la ley? Porque usted va a propugnar por la anarquía. ¿Usted cree que puede haber la solución de algo que no sea cumpliendo con lo que son las reglas de la sociedad? Que eso es lo que es la ley y el Estado de Derecho. Entonces ese es nuestro problema, que hemos estado viviendo de espalda a esto, y además porque hemos tenido gobiernos cobardes que no se han atrevido a enfrentar las presiones que vienen de fuera, de gobiernos extranjeros, que han encontrado muy cómodo endosarle al pueblo dominicano el problema de la miseria haitiana, del cual nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, ninguna culpa. Nosotros los dominicanos nunca hemos contribuido a eso. Nunca hemos atravesado la frontera para oprimir a los haitianos. Los haitianos sí tuvieron 22 años oprimiendo a los dominicanos. Y nuestra independencia se logró contra la dominación haitiana. Y nosotros no podemos olvidar eso. O se nos va a olvidar. Entonces eso es lo que hay. Y a la Cancillería que busquen sus papeles y que se aprenda lo que ya está pactado para que no siga dando declaraciones sin sentido y sin fundamento de que tenemos que negociar nada con el vecino país. Y si la presencia o el paso del señor Philippe por aquí nos va a ahorrar la indeseable presencia del señor Jean-Bertrand Aristide, supuesto presidente de Haití, bueno, pues vamos a tener que agradecerle eso al señor Philippe. De verdad que sí. Ahora, Roger, tenemos otro problema.
Dice el embajador que está preocupado, el embajador de Estados Unidos, Michel Hertel, desde que pisó tierra dominicana, el embajador ha dado abiertas y directas declaraciones de diferentes tópicos y temas, pero en este caso ha venido a pisar un callito que definitivamente no es el territorio que debe introducirse la diplomacia de ningún país en la problemática interna de los dominicanos. Aunque es tradicional, podría decirse entre comillas, que en nuestros problemas, ahí recientemente en el 96, han venido las soluciones desde el exterior, muy particularmente desde los Estados Unidos. Pero yo entiendo que en este caso ya el proceso ha madurado lo suficiente como para que los dominicanos, con las posiciones ya bien definidas que tienen los diferentes sectores de la sociedad, la iglesia, la sociedad civil, nosotros como voces que queremos orientar al pueblo llano, al pueblo de abajo, ya tenemos lo suficiente, somos los suficientes creciditos para irnos a enfrentar a ese grupo o esos grupos de fascinerosos que están que constituyen parte de lo que hasta hoy se sigue denominando Congreso Nacional. Pero fíjate lo que pasa con esto, Roger. El señor Hans Hertel, que tú recordarás que tan pronto pisó aquí, a los pocos días estaba de viaje por la costa norte con el presidente Mejía, en una de esas giras que ha hecho el presidente en el marco de la pretensión de la reelección, y donde había coros, ¿no?, concertados de personas vivando la posibilidad de una reelección del presidente Hipólito Mejía. Y expresamos de una vez al embajador Hans Hertel que esa presencia suya se iba a interpretar como que él estaba endosando las aspiraciones reeleccionistas de Hipólito Mejía. Entonces dijimos, bueno, probablemente usted ha sido sorprendido. Lo invitaron a ir a 2 o 3 inauguraciones, y en el medio de las inauguraciones hubo pues ese tipo de manifestaciones, incluyendo una visita a un barrio donde el jefe de la policía tenía también la suya, ¿no? Tenía montado su operativo político, ¿no?, que es el de la policía con el barrio, algo así. Algo así. Bueno, pero le dijimos también, porque él dio declaraciones, donde él manifestó su sorpresa agradable por el progreso del país y por la popularidad del presidente. Y le dijimos que él estaba precipitándose en dar apreciaciones que en primer lugar no debía dar, sino reservárselas. Pero además en partir del ligero para tomar en cuenta como que eso era algo espontáneo y fundamentado. Ahora ya el embajador dice que tiene, y habla en nombre de los Estados Unidos, expresa temor por la extensión de los legisladores. Bueno, queremos decirle algo, con mucho respeto al señor embajador. Nosotros siempre le hemos dicho, los miembros de Unión Nacionalista, a los representantes diplomáticos de los Estados Unidos, que nosotros apreciamos, en primer lugar, que su función es la de representar al pueblo norteamericano, que es un pueblo amigo. Y ahora más que nunca, ahora que es muy latinoamericano. Entonces, la misión fundamental de un representante diplomático, no solamente el de Norteamérica, sino el de Alemania y el de Francia y el de España y de todo, y Canadá y todas esas grandes potencias, es incrementar la amistad de los pueblos. También tienen la tarea de establecer los nexos y las comunicaciones de gobierno a gobierno. Pero la amistad que hay que incrementar no es de la mitad del gobierno de Estados Unidos con el gobierno dominicano, que ambos son transitorios. El de Bush se va ahorita y el de Hipólito se va ahorita, aunque haya gente que esté pretendiendo que se quede. Entonces, ¿qué es lo que queda? Quedan los pueblos. Entonces, la misión fundamental de las misiones diplomáticas es incrementar y fortalecer donde ya existan
los nexos de amistad de los pueblos. Entonces no debe tomarse ningún tipo de actitud que lesione esa misión fundamental. Aquí todo el mundo tiene que reconocer que los Estados Unidos es la gran potencia del norte y ahora que quedó sola en el mundo, más todavía. Si siempre hubo dependencia de los Estados Unidos, porque lo hubo a través de toda la historia reciente de nuestras independencias latinoamericanas, ahora más que nunca. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, los que creemos en la democracia, esperamos de los Estados Unidos y de sus representantes? En primer lugar, que no nos enrostren su poder. Aquí todo el mundo sabe que Estados Unidos es la gran potencia bélica del mundo, aunque haya sido retado por un grupo que se llama Al Qaeda, encabezado por otro señor que se llama Bin Laden. Pero si usted es fuerte, usted no tiene que venir a enrostrarme su fortaleza. Lo que nosotros esperamos de usted es que usted sea ponderado y sobre todo muy cortés con nosotros, los que somos chiquitos y más débiles, y que sabemos que usted es más fuerte, para que no nos viva enrostrando que usted es fuerte. Entonces eso hace, o necesita, o requiere, que el representante diplomático de esa gran potencia que son los Estados Unidos de América sea muy comedido. Eso es lo que aspiramos nosotros los dominicanos. ¿Para qué? Para que se incremente nuestra amistad. Porque a la medida en que usted nos enrostre de su fuerza, usted va a encontrar que nosotros vamos a rechinar, vamos a contestar. Y le vamos a decir que no nos gusta eso, señor embajador. Entonces, como usted acaba de llegar con el mejor deseo de que usted tenga éxito en sus funciones y de que se incrementen los nexos de amistad entre nuestros pueblos, le decimos, inhíbase, por favor, de intrometerse en los asuntos de los dominicanos. Que esas declaraciones que usted acaba de dar es una intromisión en un asunto dominicano. Por muy buena que sea, desde el punto de vista de la intención, óigame bien, no estamos reputando que la intención sea mala, pero el hecho de que usted se pronuncie de esa manera abierta, porque usted pudo haberle hecho llegar por vía de alguno de sus emisarios diplomáticos a los señores legisladores que andan ahí desaprensivos en el Congreso Nacional, haciendo de todo, algún mensajito discreto y no menos efectivo que esta declaración abierta que usted ha dado. Pero lo que también tenemos que decirle es que usted ha objetado la extensión de los legisladores, pero no ha objetado la reelección. Y a nosotros los dominicanos, que estamos preocupados por afianzar el proceso democrático en la República Dominicana, nos preocupan las dos cosas. Y eso va a caer dentro del análisis de la crisis de la democracia, que es una crisis integral que comienza en Estados Unidos y se disemina en toda América Latina, pero que tiene distintas modalidades que tenemos que enfocar. En este caso, en lo que concierne a la República Dominicana, la enmienda que se hizo en el 94, que fue un atropello a la Constitución porque tuvo carácter retroactivo para quitarle 2 años de su ejercicio a Joaquín Balaguer, pero él se los dejó quitar, como ya hemos dicho. Y de las muy pocas voces que se levantaron para protestar de eso, incluso internacionalmente, fue Unión Nacionalista, a la que nosotros pertenecemos. Entonces, sentó un precedente funesto que quizás está siendo, en el fondo, la raíz de todo este escarceo. Porque lo que están ahora soplando los vientos de la reelección, están contando con la aplicación con carácter retroactivo de esa modificación. ¿A quién? A Hipólito Mejía. Si no, no estarían ahí en el Congreso, en el balcón, ni Eligio Jaque, ni Hernani Salazar, ni ninguna de esa gente. Y por cierto, Hernani Salazar es colega mío, es ingeniero, y nunca lo conocí como profesional, pero menos lo conocí como PRDista. Y yo estuve prácticamente hasta el otro día en el PRD. Y era la cabeza del grupo técnico del PRD. Yo no sé de dónde salió el señor Salazar, que ahora tiene tanta fuerza como para ir a meterse en el Congreso Nacional o desde control remoto a través de un celular, influir en el ánimo de los legisladores, como prostituyéndolos, ofreciéndoles canonjías, prebendas, contratos,
Entonces, hay una situación, y es que esos legisladores, si pretenden aplicar la retroactividad de esa modificación, van a enfrentarse con una situación que ya les he dicho, que tuvieron un precedente o tuvo un precedente cuando subió al poder Rafael Leónidas Trujillo. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir con compromiso comercial. Vamos a continuar entonces. Bueno, estamos analizando las observaciones del embajador Hans Hertel sobre la reforma constitucional y, en fin, los puntos que él toca y los que no toca. Bueno, decíamos que él toca y expresa temor por la posibilidad de extenderse los legisladores su ejercicio 2 años más, pero el propósito de la extensión es porque se motivó o se quiso fundamentar como una necesidad la eliminación de las votaciones separadas cada 2 años. Y yo recuerdo que quien primero señaló esa preocupación fue nada menos que su eminencia, el cardenal López Rodríguez. Él lo hizo haciéndose eco de un sector del aparato económico, es decir, los empresarios, fastidiados con la campaña de recaudación permanente de fondos que tienen los políticos en las puertas de los empresarios. Los pedimentos. Pero eso es una parte del problema. No, eso es una parte, una cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que hay muchos empresarios que viven tocando las puertas de los congresistas para darle, porque no pueden ejercer la competencia, sino queriendo tener determinados privilegios y capacidad de influir en el Congreso Nacional. Entonces es una doble acción, porque hay empresarios que le ofrecen a los congresistas y hay congresistas o políticos en general que le piden a los empresarios. Pero todo eso está viciando la democracia dominicana. Entonces, haciéndose eco de esa situación, aparentemente su eminencia dijo en una oportunidad que no se podía o no debería mantenerse esta permanente acción política eleccionaria, porque no se salía de un proceso eleccionario. Y antes de las elecciones generales o congresionales y municipales o presidenciales, había las elecciones internas que desbordaban a la calle, como todo el mundo sabe. Es decir, cuando se está detrás de una nominación dentro de un partido, la ciudad aparece llena de promoción, que se suponía que debería estar restringida dentro de los partidos. Bueno, pues esa fue su preocupación. Inmediatamente los congresistas se agarraron de eso, para decir que la mejor fórmula entonces era que ellos se prolongaran 2 años para que cayera entonces la elección congresional junto con la presidencial. Pero yo quiero decirle a su eminencia reverendísimo, el amigo y guía espiritual, el cardenal López Rodríguez, que él está en un error. Que esas elecciones desfasadas 2 años son una necesidad política del proceso democrático dominicano. Porque es la única fórmula para evitar el voto de arrastre, que es lo que ha determinado que tengamos ese Congreso que está en este momento, ahora mismo, sentado ahí haciendo todo lo que está haciendo. Los que están ahí, senadores y diputados, llegaron con el voto de arrastre y se quedaron ahí. Entonces, ahora llegaron otros en virtud del rechazo que produjo el periodo de los 4 años de Leonel Fernández. Es decir, cuando vino la separación de la votación, ¿qué hizo el país? Que votó en contra del gobierno, y entonces las cámaras se llenaron de los representantes del PRD. Ahora el PRD le teme a las próximas elecciones porque sabe que el país va a votar en contra del PRD y va a barrer con los que están ahí. Entonces hay algunos de ellos que además no han podido ser elegidos dentro de su propio partido, que fue el caso de los PLDistas, y entonces esos se han sumado a la reelección, pero también a su prolongación, porque ese es su interés. Como ya yo no cuento, déjame quedarme 2 años más. Y los otros que todavía no han llegado a la convención, que es el caso del PRD y probablemente también los reformistas,
Dicen, bueno, yo probablemente no voy a contar porque en el caso del PRD está prohibida la reelección. Entonces vamos a quedarnos 2 años más y esa es la rebeldía contra la línea del propio PRD. Entonces es un asunto de conveniencia, si yo enarbolo o no enarbolo los principios. Por ejemplo, yo oí a Genao, que probablemente hasta familia podemos ser por el lado de mi padre, que es para allá Genao, pero a quien no he tenido el gusto de tratar, a Rogelio Genao, que dijo que ellos no iban a apoyar el asunto de la prolongación, porque las encuestas le daban la ventaja al Partido Reformista en las próximas elecciones. Es decir, no, vamos a unas elecciones porque nosotros vamos a arrasar y vamos entonces a tomar el control del Congreso. Entonces no es un asunto de principio, es un asunto de conveniencia. Si la encuesta me da que yo soy el favorito, entonces yo estoy en contra del principio. Si no fuera así, yo le estaría apoyando. Así no se puede y el país no puede avanzar. Y el embajador americano tiene que entender eso. Que el problema no es ese, sino que es además el del continuismo presidencial. ¿Por qué? Porque están involucradas las dos cosas. Nosotros necesitamos que los presidentes nos dejen tranquilos y que la continuidad del esfuerzo contra los problemas nacionales sea una materia programática. Es decir, un programa de gobierno, que ahí fue donde yo intenté dar una contribución al PRD. Yo fui al PRD a eso, a ayudar a establecer como sistema que el partido presentara programas de gobierno que se fueran ejecutando cada 4 años, pudiera darle continuidad a un esfuerzo, porque si vamos a eliminar el analfabetismo, por ejemplo, en este país, ¿quién se va a oponer a que se elimine el analfabetismo en este país? ¿Por qué no se elimina? Porque no hay continuidad en el esfuerzo. ¿Por qué no hay continuidad en el esfuerzo? Porque todo el que llega ahí viene a otra cosa y no a eso. Entonces, la batalla contra el problema se suspende, tiene vacaciones, depende de quién esté en la cartera. Entonces, así no podemos resolver los problemas del país. Entonces, tenemos necesidad de que los programas sean la base de continuidad, incluso más allá de un partido. Y ya eso aspira, es una cosa más ambiciosa, y es que nos pongamos de acuerdo los distintos partidos en los aspectos fundamentales de las necesidades de este país que tienen que ser vencidos. El hambre, el desempleo, la falta de educación, la falta de salud. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo en que la lucha contra esos males no cese en ningún momento y que tenga continuidad y no todo esto, estas locuras que estamos haciendo. Entonces, versus eso, estaba la continuidad en la cabeza de una persona, y ese era el modelo de Joaquín Balaguer. O sea, ¿cuál era entonces la fórmula de Joaquín Balaguer? Él no presentaba programas. Y como dijo una vez, en una ocasión, que no puedo olvidar porque fue contestándome a mí, y se dio 2 golpes en la frente, él dijo, este gobierno sí tiene programa y está aquí. Y se señaló él mismo en su frente. ¿Por qué? Porque esa era la habilidad política de Joaquín Balaguer. Él se hacía indispensable en la medida en que no estaba escrito el programa. Entonces, todas las fuerzas económicas de la nación necesitaban su presencia ahí para la continuidad del programa o la política económica o de industrialización o lo que fuera. Entonces, mientras él está ahí, sabemos que eso va a seguir así. Mientras que si él sale, ya no sabemos lo que puede pasar. Esa era la parte inteligente del manejo político de Balaguer para su continuismo, pero así no se nutre la democracia dominicana, señor embajador. Entonces, como ya nosotros estamos cansados de vivir esa experiencia y necesitamos 15 o 20 años de tranquilidad, que a ningún presidente se le ocurra que porque yo lo estoy haciendo muy bien o yo creo que lo puedo hacer mejor que nadie, me voy a quedar 4 años más. No, porque como decía entonces, y ahí tampoco estamos de acuerdo con Willy, que le escuchamos en su intervención decir que no, dejemos eso a que el pueblo lo decida. No, es que cuando se usan las malas artes de todos los recursos del poder, como se ha estado haciendo ahora mismo en el Congreso Nacional, ofreciendo de todo, y se dice que se han repartido hasta 200 millones de pesos entre esos señores que están ahí, donde por excepciones muy notables y muy encomiables, muy pocas, se han resistido a esa tentación, a esa corrupción. Entonces se está pervirtiendo la voluntad. Entonces vamos a llegar, miren lo que acaba de hacer la Junta Central Electoral. Ha puesto un huevo cuadrado
ha rechazado todos los movimientos nuevos, todos. No es que ni siquiera ha tenido excepción, no, este sí, este reunió las condiciones, los rechazó a todos. ¿Para qué? Para meternos en un callejón sin salida. Con los 3 partidos. Para que tengamos que fumarnos la gente postulada por los 3 partidos. Los 3 partidos que han dado prueba desde el poder, que gobiernan en contra del bienestar de los dominicanos y de la soberanía de la nación y de la soberanía de sus recursos económicos, que es donde está la prosperidad posible de los dominicanos. En la medida que estemos dejándonos despojar o propiciando que vengan gente de fuera a llevarse lo nuestro y haciéndonos cómplices de ese acto de latrocinio, entonces en esa medida el pueblo dominicano no tiene esperanza ni tiene ninguna posibilidad de prosperar en su país. Entonces nosotros tenemos que tomar el destino de los dominicanos en nuestras manos, y nosotros preguntábamos, pero ¿cómo es posible que si la democracia le da a los pueblos, y en este caso al pueblo dominicano, el recurso de rescatarse a sí mismo, no lo haya podido hacer? Ah, porque los partidos, que son los mecanismos de ese proceso de rescate, están todos prostituidos. ¿Y por qué y por quién están prostituidos? Ahora vamos a salirnos del contexto nacional. Porque se nos ha impuesto incluso una filosofía de vida, ya no mucho más allá que una simple filosofía económica o ideología económica, que es el neoliberalismo de mentirillas, porque las grandes potencias no practican lo que están predicando, sino porque se ha tratado de hacer que todo en la vida se sujete a las leyes del mercado, y eso no puede ser. Porque entonces resulta que hasta la vida misma de la gente está sujeta a las leyes del mercado. Entonces, como todo se está rigiendo, tratar de maximizar los beneficios de las empresas, lo primero que se ha hecho es que se ha estado debilitando la acción de los gobiernos. Bueno, ¿por qué? Porque por malo que sea un gobierno, de alguna manera responde a la voz de los gobernados. Esto lo puede hacer con mucho más sensibilidad y con mucho mayor cabalidad un gobierno más sensible, ¿verdad?, a su compromiso democrático, y con menos, el que lo sea menos, hasta llegarse a hacerse el sordo, como pasa con muchos gobiernos que son sordos. Entonces, para evitar que la economía responda al interés de la gente y que sí responda al interés de los accionistas del gran capital, hay que ir desplazando a los gobiernos de su función, y hay que irlo sometiendo todo al negocio. Entonces ya no hay servicios públicos, y aquí estamos a un paso de que se privatice el agua. La privatización. Y ahorita nos privatizarán el aire también. Entonces, ¿para qué? Para convertirlo en un negocio de alguien. Siempre una minoría en perjuicio de la mayoría. Entonces, esa visión de la vida, de que todo tiene que ser obtener dinero, y mucho, y no importa cómo, ha ido permeando la vida de la sociedad en todas partes, incluyendo los Estados Unidos, o comenzando por los Estados Unidos. Entonces, de allá ha desbordado en todas direcciones. Son ellos los que nos han impuesto a través de organismos que, como las Naciones Unidas y sus dependencias, deberían estar propiciando el desarrollo de los pueblos. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, se han convertido en instrumentos de opresión, de financiación de economías de expoliación, donde el gran capital viene a entrar a saco aquí, como piratas, a llevarse lo nuestro, financiados por el Banco Mundial, financiados por el BID, protegidos por el Fondo Monetario Internacional. Y eso es la democracia que estamos construyendo. Por eso yo decía ayer que ojo con este divorcio que hay entre el contenido desequilibrado e injusto de la economía con el supuesto propósito de fomentar la democracia, porque la democracia es exactamente lo contrario. Entonces, ese conflicto fundamental que se está dando incluso en la propia sociedad norteamericana, en perjuicio de los mismos ciudadanos norteamericanos. Y yo les he explicado cómo, de acuerdo a la
filosofía económica de Wall Street, de la gente del negocio bursátil, las grandes inundaciones que se vivieron hace unos años atrás en los Estados Unidos, que arrasaron poblaciones, murieron gente, murieron animales, se destruyeron infraestructuras, comunidades enteras destruidas. Entonces, y yo veía en las fílmicas aquella pobre gente llorando, viendo perdido todo, ¿no? Y entonces un señor en su habitación refrigerada de Wall Street emite un criterio. Esas inundaciones van a resultar económicamente beneficiosas para los Estados Unidos. ¿Y ustedes saben cuál es el raciocinio de él? Que todo lo que se había invertido en los llamados commodities, o sea, todas las inversiones de tipo como las cosechas, ese tipo de cosas, lo llaman así commodities en la bolsa, que están guardados, muy bien resguardados en almacenes, lejos de los sitios de la tragedia, eso iba a incrementar su precio de tal manera que iba a resultar beneficioso en términos totales, pasando balance, a las pérdidas que se habían contabilizado. Entonces yo dije, señores, si se va a poner en una misma balanza de pago el sufrimiento de toda esa gente, más el esfuerzo que todos ellos hicieron para producir y que se perdió, con las ganancias de aquellos que habían especulado con otras cosechas y que tenían guardado en otros sitios, y aquellos se ponen en la misma balanza, entonces estamos perdidos. Pero la sociedad norteamericana va a enfrentar eso algún día, se va a despertar a esa realidad, y ese día entonces las cosas tendrán que cambiar en los Estados Unidos. Y esa situación ha desbordado ya las fronteras norteamericanas y ha contaminado al mundo entero, incluso en perjuicio no solamente de nosotros ya, sino de los propios ciudadanos norteamericanos que han estado perdiendo empleo porque es más rentable venirnos a pagar miseria a nosotros que pagar el salario mínimo que le exige la ley federal a los norteamericanos. Entonces, ¿cómo vamos a construir nosotros democracia si nuestros gobiernos están plegados a esa voluntad que no viene a traer progreso a nuestros países y no viene a traerle progreso a nuestros ciudadanos, sino a ampliar y a profundizar su miseria y su pobreza? Y si los gobiernos nuestros ya no responden a nuestra gente, entonces ¿qué clase de democracia estamos construyendo? Y los Estados Unidos tienen que darse cuenta que lo que están ayudando a hacer en el mundo es a destruir precisamente el fundamento de la democracia. Entonces hoy la sociedad norteamericana está estremecida por los horrendos hechos del martes 11 de septiembre. Es propicio que le hagamos estas reflexiones al señor embajador norteamericano para que sepamos encontrar el camino que nos puede unir como pueblos en una lucha común para vencer todas las calamidades de la humanidad. Y esto es el mejor mensaje de esperanza que nosotros le podemos trazar en este momento, no solamente a los dominicanos, sino a todos los latinoamericanos, a la vista de un nuevo año que ya vendrá la semana entrante y para el cual probablemente ya nosotros vendremos a hacer actos de presencia después del día primero. No sé si tú tienes algo que agregar. Sencillamente voy a expresar que ojalá y tus profundos análisis muy extensos y muy enjundiosos hayan permeado de alguna manera el oído y el sentir de quienes, no solo quienes nos escuchan, que son nuestros atentos y televidentes, sino también a quien va dirigido el mensaje directamente al embajador de los Estados Unidos de América, el señor Gentry. Queremos entonces cerrar este programa deseándoles a todos ustedes que ojalá el próximo año traiga otras perspectivas de las que ya estamos advertidos, pero que con el tiempo, en el decursar de los días del próximo año, vayan enmendándose en provecho de nuestro bienestar y en provecho de la mejor felicidad del pueblo dominicano. Que tengan un feliz 2002, perdón. Sí, vamos a decirle entonces hasta luego y nos despedimos hasta el próximo año. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. De lunes a viernes,
De 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.